Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos en Quality Stream con un nuevo tutorial. Para los que no me conocen, mi nombre es Karine Ramos y hoy veremos cómo debuguear tus tests automatizados. Quiero hacer un paréntesis para aclarar que en este video vamos a estar usando la palabra debuguear, que es un Spanglish, o sea que es una palabra que nos traemos del inglés, del verbo debug, y entonces la conjugamos en español. Por supuesto, las palabras Spanglish y debuguear no existen, pero son usadas ampliamente en los entornos de desarrollo de software, al menos debuguear, y se refieren al proceso de hacer un debug del código. En algunos lugares también pueden ver el término en español depurar. Aquí estaremos usando debug y debuguear. Entonces vamos a ver cómo debuguear el código de nuestras pruebas automatizadas. Ahora, aquí vemos un pequeño ejemplo de una búsqueda de Google utilizando el patrón Page Object Model, que ya tenemos un video en el canal explicando cómo implementar este patrón paso a paso. Se los dejo por aquí arriba. Vemos entonces que aquí tenemos la clase base, tenemos el método ChromeDriverConnection y tenemos también otros métodos que lo que hacen es hacer un wrap, una envoltura de los métodos de Selenium WebDriver. Por ejemplo, uno de los métodos que vamos a estar usando es el ChromeDriverConnection. Aquí estamos seteando la property, como lo hemos hecho en otros videos de automatización. Instanciamos el objeto driver de tipo ChromeDriver y lo devolvemos. Aquí tenemos otro de los métodos que vamos a usar, por ejemplo. Aquí le estamos llamando type, que es teclear en inglés. Pasamos como parámetro el texto que queremos escribir y el localizador del campo de texto donde vamos a escribir ese texto. Y entonces dentro del método decimos driver.findElement, le pasamos aquí el localizador del campo de texto y decimos .sendKeys y le pasamos el texto que queremos escribir. Otro de los métodos que vamos a estar usando es el método visit, que dentro lo que hace es llamar al get y le pasamos la URL a la que queremos acceder como parámetro. Vamos a ver entonces que esta otra clase, que es la clase Google Search Page, la clase Page donde tenemos los localizadores y las acciones que podemos ejecutar en la página. Esta clase hereda de la clase base. Aquí vamos a tener el localizador para encontrar la caja de búsqueda de Google, que lo hacemos utilizando el método by.name y pasamos el nombre de la caja de búsqueda. Aquí tenemos el constructor de la clase y el método search, que es buscar. Este método recibe como parámetro el texto que queremos buscar. Aquí estamos creando el objeto searchBox de tipo WebElement y llamamos al método findElements y pasamos el localizador. Este método es uno de los métodos declarados en la clase base. De igual forma, el método type, que le pasamos el localizador y el texto que queremos buscar. Y luego hacemos submit, que es como presionar la tecla enter en la caja de búsqueda. Aquí tenemos entonces la clase test. Tenemos un before all, que es una de las anotaciones del framework de JUnit. En este caso estamos usando JUnit 5. Lo pueden ver aquí que nos dice que estamos importando JUnit.Jupyter. Entonces, dentro del before all creamos el objeto page. Llamamos al método ChromeDriverConnection, que es el método que abre la instancia del navegador de Google Chrome. Aquí en esta línea estamos llamando al método visit para ir a la URL google.com. Tenemos este texto que es el que vamos a buscar y el que vamos a pasar como parámetro al método search. Y aquí luego tenemos estos dos strings. Aquí en esta variable expected vamos a almacenar lo que esperamos que venga en el título de la página. Y en la variable currentTitle almacenamos lo que devuelve el método getTitle, que va a ser el título de la página en que nos encontremos en ese momento. Finalmente estamos utilizando el método assertEquals de JUnit, que compara los elementos esperados contra el elemento actual, o sea, el elemento esperado contra el elemento actual, y si son iguales, esto va a hacer que el test pase
Y si no lo son, entonces nuestro test fallará. Entonces, para comenzar a debuguear, el primer paso es agregar un punto de ruptura o breakpoint. Este punto de ruptura va a permitir que una vez que ejecutemos la prueba, en el momento en que se vaya a ejecutar la línea de código donde ubiquemos el punto de ruptura, el sistema entonces va a detenerse y va a continuar la ejecución de forma controlada dentro del IDE, de forma que somos nosotros los que controlamos el paso a paso de la ejecución. De todas formas, vamos a hacerlo para que ustedes vean cómo funciona. Entonces, para agregar un breakpoint, vamos a hacer doble clic sobre esta barra que vemos aquí y a la altura de la línea de código por donde queremos empezar a debuguear nuestro código. Y si damos doble clic sobre el punto de ruptura que acabamos de crear, vemos que desaparece. Entonces, la función de este punto de ruptura es que cuando nuestro código se comience a ejecutar, va a detenerse en esta línea donde estamos agregando el punto. Y a partir de este momento, vamos a poder continuar la ejecución de forma manual, paso a paso, para poder ver lo que está sucediendo en el código y los valores que van tomando las variables y expresiones que tenemos declaradas. Ahora, para decirle a nuestro IDE que queremos debuguear, lo podemos hacer de dos formas. La primera es haciendo clic en el icono de debug aquí en la barra de herramientas. Vemos como dice debug Google Search Test, que es el nombre de la clase por la que queremos comenzar a debuguear. Y la segunda forma es dando clic derecho en la clase y seleccionamos la opción Debug As, JUnit Test, y aquí vemos cómo se inicializó el navegador. Esto es debido a que las líneas de código dentro del Before All se ejecutaron y estas son las encargadas de crear el objeto page y de llamar al método Chrome Driver Connection, que es donde se crea la instancia de Chrome, que es esta ventana que vemos aquí. Ahora, la próxima línea de código en ejecutarse es la línea 23, aquí donde dice page.visit, que es donde agregamos el punto de ruptura. Pero como tenemos este punto ahí, el código se detiene, vemos que no continúa ejecutándose porque está esperando una acción de nuestra parte. Ahora, aquí en el IDE vemos esta ventana que nos pregunta si queremos cambiar a la perspectiva o vista de debug. Vamos a decirle que sí, damos clic en Switch y aquí vemos los paneles de esta vista. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos. En caso que a ustedes no les salgan estos mismos paneles, no se preocupen porque vamos a ver más adelante cómo mostrarlos. Entonces, en este lado izquierdo tenemos el panel Debug y aquí vemos dónde nos encontramos dentro del código. Vemos que dice Google Search Test.test, que es la clase donde estamos, en el método test y en la línea 23, que es esta. Claro, también podemos saber dónde estamos porque Eclipse lo indica de forma visual con esta línea de color verde. En este panel de la derecha tenemos las variables. Aquí vamos a ir viendo las variables que tengamos declaradas y sus valores. En este tab de expresiones podemos agregar expresiones del código. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Y en este otro tab vemos la lista de los breakpoints, de los puntos de ruptura que tenemos. Vemos aquí aparece solo uno, que es el que agregamos en la línea 23. Vamos a ver también la consola para que en caso que enviemos a imprimir algo en la consola, aquí lo podemos ver. Ahora, en caso que no les salga alguna de estas ventanas o paneles, pueden venir aquí a Window, Show View y pueden ver que pueden abrir breakpoints, la consola, el panel de debug y tienen otras ventanas como por ejemplo Outline. Esta es otra que nos puede ser muy útil cuando tenemos clases con muchas variables y métodos. Esta yo la voy a arrastrar para organizarla aquí debajo. Aquí vemos entonces la clase, el objeto page que creamos y los métodos. El método setup before class y el método test, que son los métodos que tenemos declarado en la clase. Y cuando damos clic en alguno de estos elementos, nos lleva directamente a ese elemento. Esta ventana también es muy útil.
Pasemos entonces a ver las opciones que nos permiten ir debugueando, es decir, ir controlando el paso a paso de la ejecución. Aquí vamos a ver la opción de Step Into, que el shortcut o el acceso directo es presionando la tecla F5. O sea que si oprimimos F5 va a ser lo mismo que dar clic en esta flechita. La funcionalidad de este Step Into es meternos dentro del método donde nos encontremos, o sea, ir a la declaración de ese método. También tenemos la opción de Step Over, que nos va a permitir movernos a la siguiente línea en el mismo nivel en que nos encontramos. Por ejemplo, si yo doy clic en Step Over o presiono F6, nos vamos a mover a la próxima línea, que es la línea número 25. Y esta otra opción de Step Return o F7 es para salir del método. Digamos que con F5 entramos al método visit y con F7 salgo del método y regreso nuevamente a la clase Google Search Test, al método test. Ahora, si queremos interrumpir el proceso de debug o queremos ya terminar, vamos a dar clic en este icono rojo que nos permite terminar el proceso. Y con F8 o dando clic en Resume, va a completar la ejecución del código sin que tengamos que seguir haciéndolo nosotros de forma manual, o si existe otro punto de ruptura, otro breakpoint, lo que va a hacer es saltar desde el punto donde nos encontramos hasta el próximo breakpoint. Entonces, para seguir con este ejemplo de debug, vamos a dar clic en Step Into. Aquí vemos cómo nos llevó a la clase base. ¿Por qué? Porque este método visit está implementado dentro de la clase base. Entonces, Eclipse nos lleva, o sea que hace un brinco desde el método test hasta el método visit y vemos cómo ahora la línea verde resalta la línea 65 dentro de la clase base. Entonces, aquí vamos a detenernos para ver el panel de las variables, o sea, cómo nos muestra el valor de las variables por las que vamos pasando. Aquí vamos a ver la variable URL y vemos el valor que toma. Entonces, aquí yo puedo dar F6 y nos vamos a mover a la próxima línea, que es la línea 66 de la llave de cierre. Y si volviera a dar F6, va a regresar al test. O puedo dar F7 para salir del método de una vez. Claro, en este caso, este método tiene una sola línea. Pero imaginen que este método tuviera 10 líneas y que ya sabemos que el error no se encuentra en este método y lo que queremos hacer es salir del método para regresar a nuestro test. Entonces, en ese caso es muy útil esta opción de F7 que nos saca del método y es lo que vamos a hacer ahora. Hacemos clic y vemos cómo nos regresa a la clase Google Search Test a la próxima línea número 25. En este punto ya se ejecutó la línea 23 que abre la página de Google. Entonces, si vamos a la ventana de Chrome, vamos a ver cómo ya abrió la página de google.com. Ahora, para continuar con el proceso de debug, vamos a hacer clic en Step Over o F6. Se ejecutó la línea 25 y en el panel de las variables vemos que la variable text adquiere el valor con la que la inicializamos. Ahora, la siguiente línea es la ejecución del método search, que recuerden que si queremos monitorear paso a paso lo que hace este método, vamos a hacer clic en Step Into o F5. Vamos a ver que el método search está implementado en la clase Google Search Page. Aquí hacemos clic en Step Over para ir al siguiente paso. Vemos que ya tenemos el objeto Search Box, que es de tipo Web Element. Tenemos el parámetro Keywords que estamos recibiendo y vemos el valor que tiene, que es Quality Stream, automatización de pruebas de software.
Entonces vamos a ir dentro del método type para ver qué está pasando. Hacemos clic en Step Into. Vemos cómo va a la clase base, al método type. Aquí tenemos el parámetro locator que está encontrando el elemento a través del by name y el string message que tiene el valor de Quality Stream automatización de pruebas de software. Vamos a hacer clic en Step Over. Vemos que va a la siguiente línea. Volvemos a hacer clic en Step Over y ya sale del método y regresa al método Search. Vamos a hacer clic en Step Return o F7 para salir del método Search y regresamos al método Test. Aquí vemos que el page.search se ejecutó. Por tanto, aquí en Chrome vamos a ver cómo ya escribió el texto que le mandamos a escribir, que es Quality Stream automatización de pruebas de software. Dio submit, que es lo que implementamos dentro del método search, y por eso nos encontramos en la página de resultados de Google. Ahora, aquí en el método test tenemos dos strings. En el string expected estamos almacenando este valor que es lo que nosotros esperamos que retorne, que es Quality Stream automatización de pruebas de software Google Search 2. O sea, este valor no es correcto y es a propósito para que falle. Le estamos agregando este número 2 al final. Y entonces en el string current title estamos almacenando lo que realmente devuelve el método getTitle, o sea, el título real de la página que estamos obteniendo. Podemos ver cómo los valores de estos dos strings, de estas dos variables, no aparecen en el panel de las variables, y esto es porque estas líneas de código aún no se han ejecutado. Entonces, una vez que hacemos clic en Step Over, vamos a ver cómo se agrega la variable expected al panel y podemos ver el valor que toma. Ahora, esta page.title vamos a agregarla como una expresión. Vamos a hacer clic derecho, Watch, y vamos a ver cómo se agrega al panel de Expressions. Y vemos que page.title devuelve este valor que vemos aquí. Hacemos clic en Step Over y vemos aquí la variable currentTitle con su valor. Ya desde aquí podemos ver que el valor esperado, que lo encontramos en la variable expected, y el valor real que se encuentra en la variable currentTitle no son iguales. Y esa es la razón por la que nuestro test va a fallar. Esto es a propósito para que nosotros valoremos, para que veamos cuando un test falla, cómo analizar estos resultados. Para confirmar esto, vamos a seguir. Vamos a hacer clic en Step Over F6 y vemos cómo en este caso lanza una excepción. Y nos lleva a esta clase que forma parte del framework de JUnit. O sea que el método assertEquals falló y aquí es donde está el error. ¿Cómo sabemos que no hubo un error en las líneas anteriores? Bueno, pues porque a medida que nos fuimos moviendo por cada línea, no lanzó ningún error como sí lo hizo en este momento. Entonces, en este momento pudiéramos terminar el proceso haciendo clic en este icono rojo, o también podemos hacer clic en Resume. Vamos a hacer clic en Resume. Vemos entonces que ya el proceso terminó y este icono rojo está en gris, o sea que está deshabilitado. Entonces vamos a movernos al panel de JUnit para analizar este error, para verlo. Vemos esta línea roja, lo que nos indica que realmente falló. Vamos a cerrar esta clase JUnit. Y aquí en la consola vemos este mensaje en rojo, que a veces puede hacernos pensar que este es el error, nos puede confundir, pero no es así. Este es un mensaje de inicialización de Google Chrome. El error lo encontramos en esta sección del Failure Trace, que nos está diciendo, aquí vemos que nos dice que hubo un assertion fail error. Y el mensaje es que esperaba que el texto
Quality Stream, automatización de pruebas de software, Google Search 2, pero se recibió Quality Stream, automatización de pruebas de software, Google Search. O sea que el 2 no vino. Esta es la diferencia y como no son iguales, como son diferentes, el hacer equals falla. Y también en la segunda línea del failure trace nos dice dónde fue que nuestro código falló, en qué lugar. En este caso vemos que es en la clase Google Search Test, en la línea 33. Esta es una información súper útil ya que podemos ver en esa línea cuál es el error que estamos cometiendo. Entonces amigos, hasta aquí el video de hoy. Regálenme un like si este video les fue útil y compártanlo con aquellos que les interese aprender sobre este tema. Me despido como siempre con mucho cariño. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Bye.